Salmos 40. ¿Ya lo tienen ahí? Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmos 40, verso 1 al verso 3. Y dice así la bendita palabra del Señor. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Salmos 42, ahí mismo en el Salmo 42, verso 1 al 2 dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti, delante de Dios? Verso 5, por favor. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. ¿Qué dice? Léelo ahí nuevamente. ¿Por qué te abates? ¿Por qué el verso 5 te abates? Oh alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía es Dios, dice. ¿Por qué te abates? Y hoy el Señor quiere hablar sobre el tema: hoy tengo necesidad de Dios. Dile a la persona que está a su lado: hoy tengo necesidad de Dios. Hoy tengo necesidad de Dios. ¿Cuántos no tienen necesidad de Dios? Todos tenemos necesidad. Mírame, cuando nosotros miramos la vida del ser humano durante el transcurso de sus días, hay muchas pruebas, hay muchas dificultades, hay muchas circunstancias, hay muchos problemas. A veces llega a pensar uno como ser humano: ¿dónde está Dios? A veces estás pasando por un quebranto de salud. A veces estás pasando por un quebranto, una circunstancia, un problema en la casa, una dificultad de salud. O tienes algún familiar que está enfermo y de pronto no has visto respuesta, no has visto lo que tú quieres ver. Y entonces, ¿qué pasa con esa persona? Esa alma se abate, esa alma se entristece, esa alma se duele. ¿Por qué se duele? Porque te duele ver a la persona que está pasando una circunstancia, un dolor, una enfermedad. Y el salmista dice: oh alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué estás triste? Las circunstancias han hecho que en vez de el hombre acercarse a Dios, que en el momento de la crisis, en el momento del dolor, en el momento de la angustia, en el momento de la tristeza, en vez de acercarse a Dios, lo que ha hecho es alejarse de Dios. Y entonces muchas personas empiezan a buscar solución a sus problemas en su forma, en su manera, en su pensar. Y ahí muchos dicen: yo creo que si hago esto me va a ir bien, si hago aquello también me va a solucionar. Pero el salmista dijo:
pacientemente esperé en Jehová. El alma mía, dijo, está abatida. ¿Cuántos no hemos pasado por eso? ¿Cuántos no hemos pasado por un abatimiento de alma, por un dolor? Si usted no ha pasado, denos la fórmula. Pero todo ser humano pasamos en algún momento del caminar y el andar de nuestras vidas. Tenemos que pasar momentos duros. Tenemos que vivir donde nuestra alma se puede abatir, se puede angustiar, donde nuestra alma está dolida, está triste. Hay momentos que se tienen que ver. Y hoy en día dentro de la iglesia, cuando tú te reúnes, aún afuera hay muchos que tú tienes el dolor, estás afligido, agotado, pero nadie ve lo que hay dentro de ti. Dentro de las iglesias sucede lo mismo. De pronto tú vas a culto, levantas las manos, estás ahí, adoras a Dios, pero nadie ve lo que hay dentro de ti. El predicador no puede ver el dolor que estás sintiendo en este instante. El predicador no puede ver el dolor que estás de pronto viviendo, o la incapacidad o la frustración que tú tienes por no poder salir de aquella circunstancia en la que a veces nos encontramos. Nadie puede verlo. Los que están a tu alrededor ni siquiera saben cómo te encuentras. Ni siquiera saben cómo tú estás. Ni siquiera saben si puedes dormir o te la pasas la noche en vela. Nadie sabe cuál es tu lucha interna que tú tienes. Y a veces vamos a la iglesia y dentro de la iglesia sucede lo mismo. Venimos, nos sentamos, levantamos las manos, adoramos a Dios, cantamos lindo, pero nadie sabe mi lucha que tengo. Nadie sabe cómo está mi ser, cómo está mi alma. Nadie lo sabe. Y en estos momentos de angustia, de dolor, en vez de hacer que nos acerquemos a Dios, el dolor a muchas personas los aleja de Dios. La angustia los aleja de Dios. La tristeza a veces los aparta de Dios. Por eso decía el Señor el tema: hoy tengo necesidad ¿de quién? De Dios. Todo ser humano tiene necesidad de Dios. Todo. Llevas años, días, luchando con aquella necesidad, luchando con aquella circunstancia, luchando. Pasan semanas, meses, y lo peor que muchas veces el ser humano sabe que tiene una lucha, pero nunca busca una ayuda, un socorro en el Señor. Porque a veces, ¿sabe qué? Pensamos que como seres humanos podemos solucionar las cosas a nuestras maneras. Cuando tú te acercas a la palabra, te vas a dar cuenta la necesidad espiritual que el hombre tiene. Te vas a dar cuenta que el único que llena ese vacío, ese dolor, el único que alimenta tu alma es el Señor. Nadie ha llenado. Yo caminé por años en el mundo. Viví y hice cosas que no debía hacer. Pero siempre que yo vivía, o me embriagaba o bailaba, en ese momento a veces las penas se olvidaban, el dolor se iba. Pero cuando ya estaba en mis tragos, empezaba a recordar lo que había vivido, lo que había sufrido. Y ese dolor invadía más mi alma.
invadía más mi corazón. Y lloraba tanto que me quedaba dormido, que al otro día volví a ser el mismo miserable que era antes de empezar a tomarme algo. Nadie llenaba ese vacío. Nadie lo llenará en el mundo. No llenará ese vacío ni el amor del padre, ni el amor de madre, ni el amor de esposa ni esposo, ni el amor de hijos llenará el vacío que cada ser humano tenemos. Solo lo llena una persona llamada Jesús. Él es el que llena ese vacío. Dice la Biblia: si te tengo a ti, ¿lo tengo qué? Todo. Y fuera de ti, dijo el apóstol, aún David, fuera de ti nada deseo, dijo. Josafat se encontraba en una situación tremenda. Él llegó a decir un día: en vano he limpiado mi corazón. Él llegó a decir: ¿para qué me sirve orar o para qué me sirve buscar de Dios? Que entre más busco, más problemas hay. Y en él entró algo que se llama amargura en su corazón. Él dijo: los impíos, con su forma de hablar, con creces, son prosperados, son bendecidos. El vecino cambia de carro cada mes y yo con cicla. Josafat entró en una amargura y él dice: en vano he limpiado mi corazón. Hasta que un día, dice, entrando en el santuario de Dios, comprendí que todo era necedad. Y él dice: nada quiero en este mundo fuera de ti, Señor, sino lo que quiero, lo quiero es contigo. Hoy en día vemos que mucha gente trata de llenar, de saciar su alma, traer descanso, traer paz así, buscando otros medios para poder saciar su alma y poder salir. Entonces muchos se refugian en el licor, muchos se refugian en la droga, muchos se han hecho tanto daño que a veces piensan que refugiándose en lo que están refugiándose están bien, pero no se han dado cuenta de su condición espiritual en la que están. Yo pregunto, hasta el día de hoy, ¿cuántos años tienes? Y creo que son más los fracasos que hemos tenido en la vida que las victorias. Y hoy quiero hablarte de algo. El Señor Jesucristo un día entró en una sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? Entró a predicar en la sinagoga y no es como en el día de atrás, en los tiempos, y en el día de hoy es lo mismo. En el pasado las sinagogas son un lugar donde se reúnen, como decir aquí que tenemos el privilegio de reunirnos hombres, mujeres y niños. Entonces cuando nosotros miramos ello, las sinagogas no eran así. En las sinagogas únicamente entraban los hombres. Las mujeres y los niños quedaban tras de los muros o tras de las cortinas. Y en esa sinagoga entraban los niños con sus padres, los niños mayores de 13 años. Entraban a acompañar a su padre en esa sinagoga. Las personas que estaban dentro de la sinagoga no veían al predicador, pero los que estaban fuera, detrás, veían al predicador y podían ver al que estaba hacia afuera.
Pero los que estaban dentro de la sinagoga, en el lugar donde estaban, como decir, llamarlo en el templo, no podían ver al predicador. Y un día entra el Señor Jesucristo a ese lugar. Y dice la Biblia que allí en ese lugar había una mujer que desde hacia 18 años estaba encorvada. Tenía un espíritu ¿de qué? De enfermedad. El caso fue que cuando Jesús llega ahí, la mujer estaba ya, esa mujer durante 18 años, jamás, escucha esto, jamás esa persona falló a un culto. Jamás esa persona dejó ir un sábado, dejó de ir un sábado, el día sábado al culto. Nadie la veía. Entraba encorvada y la Biblia dice que Jesús llega a la sinagoga y en medio del mensaje que él está dando, interrumpe porque vio a esa mujer por 18 años encorvada. El problema es que a veces nosotros pensamos que da igual donde estemos. Pensamos que da igual donde tú vivas. Da igual donde tú te escondas, donde tú te encuentres, da igual. El Señor sabe cómo tú estás. El Señor sabe lo que tú haces. El Señor sabe con qué luchas. El Señor sabe lo que sufres. Aunque el resto no se dé cuenta, el Señor sí sabe cómo tú te encuentras. De afuera, de adentro se veía hacia afuera y los que estaban de afuera no podían ver hacia adentro. Y el Señor hace algo tan tremendo que interrumpe el sermón y se para y llama a aquella mujer encorvada por 18 años. La Biblia dice que Lucas era médico y que Lucas sabía el estado de aquella mujer en el que estaba. ¿Y sabes qué dijo Lucas? Lucas, según su conocimiento, según su forma, Lucas dijo que no había sanidad para esta mujer. No había cura para esta mujer. Ya no había nada que hacer. 18 años encorvada. Y el Señor tan pronto ve a esta persona, dice que detiene el mensaje y manda llamar a aquella mujer y le dice: ven. En ese entonces los fariseos se levantaron de la sinagoga y dijeron: no, no es lícito que el día de reposo se ore por enfermos. Dijo: ¿acaso no pueden venir otro día? ¿Por qué no vienen otro día? No les gustó lo que sucedió. No les gustó el milagro que Dios hizo en ese momento. No les gustó el milagro que ellos podían hacerlo. No les gustó la revelación de Dios. No les gustó la manifestación de Dios. Y hoy sucede lo mismo. Ve a Lucas, por favor, capítulo 13. Y nos vamos a dar cuenta lo que sucede en aquel lugar. El fariseo se levanta, se molesta. Se molestó. ¿Qué dice Lucas capítulo 13 verso 10? Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Recuerda que ese día era únicamente para ir al templo, no había más. Nadie podía trabajar, nadie podía hacer esto según ellos. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía, ojo con esto, tenía espíritu de enfermedad. Una cosa es que tenga un espíritu, otra cosa era que tenía un espíritu de enfermedad.
esa persona, y por eso Lucas dijo, esta persona no puede ser sanada, ya tiene que morir así. Pero mira lo que dice el Señor. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar, o sea, curar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu, ¿qué? Enfermedad. Míreme, cuando usted mira la palabra, es tan impresionante que cuando Jesús, el Señor Jesucristo, reprendía a los demonios, Él nunca imponía las manos. Pero aquí vemos imponiendo las manos por primera vez a una persona. Dice, y Jesús, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, y estos días, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor respondiendo dijo: hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos los adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Aquí hay algo. A veces hay gente que no quiere ver la manifestación de Dios. A veces hay gente que le molesta ver la gloria de Dios. Cuando una persona está mal y Dios la levanta, hay gente que le molesta. A veces en el mundo es así: cuando tú prosperas, otros te tienen envidia. Cuando tú quieres hacer algo bueno, otros quieren lo peor para ti. Hay gente que le molesta. Y hay gente que se acostumbra a ese estilo de vida. Hay gente que por 18 años, dice la Biblia, que esta mujer estaba acostumbrado. Dentro de ese templo no pasaba nada. 18 años la veían los principales fariseos. Cada vez que ella entraba encorvada, ellos la veían. 18 años, no faltaba un culto, siempre la miraban. Pero ellos estaban acostumbrados a eso. No pasaba nada. Pero cuando el Señor Jesucristo entra a ese templo, empezó a suceder algo maravilloso. La mujer que había estado atada por 18 años, que tenía un espíritu de enfermedad, la mujer que estaba paralizada de disfrutar su vida como era, el Señor entró y empezó a hacer las cosas diferentes. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia es de Cristo. La iglesia le pertenece a Él. Y Él es el que puede hacer las cosas conforme Él quiere. Él puede sanar, Él puede levantar, Él puede liberar cuando Él, ¿qué? Quiera. Cuando Él quiera. Él lo puede hacer. ¿Quién somos nosotros para impedir? ¿Quién somos nosotros para decir no? ¿Quién somos nosotros para enojarnos cuando Dios quiere hacer algo en una persona? A lo contrario, nosotros debemos ¿de qué? De alegrarnos, de ver la gloria, de ver la manifestación de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy con tu vida. Él quiere hacer algo contigo. Siempre Él ha querido hacer algo con nosotros. Dios cambia nuestras vidas. Y a veces donde está la presencia de Dios, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Porque el poder de Dios es para cambiar, es para transformar, es para guiar. Solamente Dios puede cambiar. Pero mírame acá. Dios cambiará nuestras vidas ¿a través de qué? ¿A través de qué cambiará nuestras vidas?
Dios permite a veces las pruebas. Cuando Dios prueba a Abraham, ¿cómo lo probó? Le dijo: Abraham, dame a tu hijo, tu único hijo, al que tú amas tanto. Y Dios le pide a Abraham, Dios le pidió a Abraham, Dios le pide a Abraham ello. ¿Sabes para qué son las pruebas? Abraham le dijo a sus siervos, Dios le pide que sacrifique a su hijo en el monte de Moriah. De donde estaba Abraham al monte de Moriah quedaban 3 días. Y Dios le pide que sacrifique a su hijo. ¿Y sabes cuál era tanta la fe de Abraham con el Señor? Abraham le dice a los discípulos con los que iban a ellos ahí, les dice: quédense aquí, nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Abraham dijo eso. ¿Cómo así que iremos, adoraremos y volveremos? Si solo iba Abraham con su hijo, y Abraham sabía que tenía que sacrificar a su hijo. Pero ¿sabes qué me impresiona? Abraham conocía a Dios. La Biblia dice que Abraham fue amigo de Dios. Y él dice: iremos, adoraremos y volveremos. Qué tremendo, ¿no? ¿Sabes para qué son las pruebas? Las pruebas son para que tú descubras quién eres realmente tú delante de Dios. Para eso son las pruebas. Cuando tú estás pasando una prueba, descubres quién eres realmente delante de Dios. Dios nunca te va a poner una prueba para afligirte o lastimarte. Dios permite una prueba. ¿Para qué? Para que tú descubras quién eres realmente delante de Dios. En el tiempo de Abraham no se congregaba. Abraham no leía la Biblia. Abraham no iba a culto. Abraham no hacía lo que nosotros hacemos. Pero ¿sabes qué me impresiona? Que Abraham conocía a Dios. Abraham era amigo de Dios. Otro que conocía a Dios fue José. Dice que en el momento más difícil, aún José le pasó lo mismo. José nunca fue a una iglesia. José nunca tuvo un pastor para que lo instruyera, para que le dijera ánimo. No, él no tuvo un pastor. Pero cuando llegó el momento de la prueba más grande en su vida, que cuando él estaba en Egipto, dice la Biblia que él salió corriendo cuando la esposa de Potifar quiso seducir a José. Y la Biblia dice que él salió corriendo. Cuando llegó el momento más crucial de probar quién era él realmente. José se prueba en el momento más difícil, en el momento más duro de la prueba, cuando se encontraba medio delante de la tentación. La pregunta es: ¿por qué? Si no, José no iba a una iglesia, José no tenía un pastor, José no sabía, no había Biblia. Pero ¿sabes cuál era lo importante? Que José conocía a Dios. ¿Qué prueba estás pasando tú? ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Cuál es la crisis por la que tú estás pasando? ¿Cuáles son los momentos difíciles por lo que tú estás viviendo en este momento? ¿Cuál es lo que abate tu alma? Tu alma dijo: Señor, mi alma está triste, mi alma está dolida. ¿Cuál es el momento más duro en tu vida? Ahí es cuando tú te pruebas realmente quién eres tú. En el momento de la prueba.
llega otro momento más difícil cuando Isaac, ¿cuántos han leído lo de Isaac? Conocemos que Isaac llegó un tiempo de hambruna en Egipto, en las demás tierras en Canaán, y en Egipto había alimento. Entonces le dice Isaac: yo me vuelvo para Egipto, así como mi padre Abraham. Ellos se volvieron como mis padres, dice. Y Isaac se va a ir a Egipto. ¿Y sabes qué le dijo Dios? Le dijo: no, quédate aquí. No te vayas de tu tierra. No te salgas de ahí, sino quédate en este lugar. Porque en este lugar es donde yo te bendeciré. En este lugar es donde yo estaré contigo, le dijo. Isaac dijo: no, Señor, quédate aquí. El Señor le dice a Isaac: quédate aquí y siembra en el desierto, siembra en la arena y cava un pozo. ¿Y sabes qué hizo Isaac? En el momento, yo le pregunto a usted, si yo le digo siembra en un desierto, ¿qué va a sembrar? En un desierto, ¿qué se da? Nada, solo hay arena, no hay agua. Pero el Señor le dice a Isaac: quédate aquí en este lugar, no te vayas a otro lado, quédate aquí, le dijo. O sea, como diciéndole: no te vayas de tu país, quédate aquí. Hoy el problema de hoy en día es que la gente piensa en el dólar y que me voy al dólar, y piensan, ponen su confianza, ponen su vida, ponen sus ojos en otras naciones. Pero Dios te dice: quédate aquí, porque aquí es donde yo te voy a bendecir. Él les dice: quédate aquí. Y mucha gente hoy en día: no, yo me voy para el exterior, yo me voy aquí, yo me voy allá. Cuando Dios le dijo a Isaac: quédate aquí. ¿Quieres verlo? Ve a Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26. Dios le dice a Isaac: quédate aquí. Señor, pero aquí no hay nada, aquí estamos mal, no hay que comer, no hay nada, es un desierto. Y el Señor le dice a Isaac: siembra en la arena, siembra en la arena. Señor, yo siembro en la arena, ¿y cómo voy a regar el fruto? Le dijo: cava, haz pozos en la arena. Imagínese que usted le diga al Señor: siembra en esa montaña y cava ahí. Pero Señor, ahí hay piedras. No, siembra. No, ahí no hay agua, búscala. Eso fue lo que le dijo el Señor a Isaac. Mira lo que le dice ahí. Verso 2. Verso 1, Génesis 26:1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en tierra que yo te daré. Habita como forastero en tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Verso 6. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres en aquel lugar le preguntaron acerca de la mujer, y él respondió: es mi hermana. Es mi hermana, le dijo, porque tuvo miedo de decir que era su mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. Verso 8. Sucedió que después de que él estuvo allí muchos días en Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac, el rey, la vio que la acariciaba a Rebeca. Entonces él entendió que era esposa. Verso 10. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Mira el verso 12. Y sembró Isaac en aquella tierra. ¿En dónde sembró? En aquella tierra. Y cosechó aquel año al 100 por 1, y le bendijo Jehová. ¿Dónde lo bendijo? En el desierto. ¿Dónde? Isaac sembraba
no había agua, y donde Isaac sembraba, cavaba un pozo y ahí había agua. Ahí cavaba y ahí había agua. Entonces, ¿qué le dijeron ellos? Venían los enemigos y cerraban el pozo, tapaban el pozo. Abraham dijo no, Isaac dijo no, yo me voy de este lugar, yo me voy de acá, yo me voy para otro lugar mejor, donde se ve oportunidades. Y vuelve, le dice el Señor a Isaac, no, quédate ahí, cava, córrete más allá, pero siembra. No, Señor, aquí no hay nada, no hay que hacer. Le dice el Señor a Isaac, no, no te vayas, cava, siembra. Y en cada parte que Isaac cavaba, dice la Biblia que había agua. La pregunta es, ¿por qué cree que hizo Isaac eso? A nosotros, míreme acá, no puede movernos el dólar. Nuestra provisión no es el dólar. Nuestra bendición no son las naciones vecinas. Nuestra bendición es donde Dios nos puso y estemos ahí. Dios dijo, quédate aquí y ahí te bendeciré. ¿Y sabes cuál fue lo más tremendo? Que Dios, dice la Biblia, que de ver que tanto sembró, mira el verso 12 que dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó ¿qué? Aquel año al 100 por 1, y lo bendijo Jehová. ¿Dónde estaba el agua? En todo el desierto. ¿Dónde estaba la bendición? En todo el desierto. Porque donde está Dios contigo, ahí está Él. Ahí está la bendición. Pero cuando tú eres obediente, cuando tú conoces a Dios, cuando tú dependes de Dios, entonces tú ya no miras el oriente, ya no miras aquí, ya no miras el sur. Tú te paras donde Dios te puso, porque ahí Dios te va a bendecir. Ahí te bendecirá. Pero hoy es como que entró en el mundo, ¿sí o no? Hoy entró en el mundo entero. En Colombia entró el afán de todo mundo salir para el exterior. Dólar, dólar, dólar. Y piensan es en los dólares, euros. Y quiero euros. No, aquí en Colombia ya no se puede vivir, dice la gente. Aquí cada día vamos de mal en peor. Cada día hay más crisis, las cosas más caras. Dijo, yo me voy. Otro, yo para allá. Y el Señor le dijo a Isaac, no te vayas, quédate aquí. Señor, aquí no puedo hacer nada, no tengo esperanza. No, le dijo, cava, siembra. No, Señor, aquí es un desierto. No, siembra y donde tú estás, quédate ahí. Señor, y si yo siembro, entonces ¿con qué voy a cegar en la sementera? Le dijo, cava pozos. Y dice la Biblia, cuando tú sigues leyendo, dice la Biblia que Isaac cavó muchísimos pozos en el desierto. Y le ponía el nombre a los pozos que Abraham su padre le había puesto a los pozos. Pero me impacta que después de que los enemigos tapaban y Isaac no quería salir de ese lugar desértico, mire lo que dice el verso 28 ahí, 26, 28. Y esto es lo que tiene que pasar. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está ¿qué? Contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros y entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, le dijo. Después de que los enemigos perseguían, le quitaban, le tapaban los pozos, los enemigos se cansaron. Cada pozo que Isaac cavaba, los enemigos lo tapaban. Más abría Isaac porque Dios estaba con ellos. Hasta el último, ¿sabe qué hizo? Los enemigos se rindieron. Dijo, hay un dicho que dice, si no puedes con tu enemigo, únete a él. ¿Sí o no? Si no puedes con el adversario, dice, únete a él. ¿Y qué hicieron los enemigos de Isaac? No pudieron con Isaac porque Dios estaba con ellos. Dios estaba con Isaac. Entonces, ¿qué hicieron los enemigos? Digo, pues unámonos a ustedes, que haya paz. Y pidieron perdón. Si Dios está contigo, varón,
donde quiera que tú estés, no importa, Él va a estar contigo. Quédate en tu tierra. Le dijo, quédate ahí y no salgas. No salgas. Yo siempre he dicho esto. No importa el lugar donde tú vivas. No importa el lugar donde tú estés. No importa. Lo que importa es que Dios esté contigo donde tú estás. Eso es lo que importa. Tú puedes vivir en el norte. Tú puedes vivir en el sur. Y hay mucha gente que dice que no, en el norte, que los del sur no tienen nada. A mí no me preocupa eso. Tú puedes vivir en el norte, pero si Dios no está contigo, de nada es. Tú puedes vivir en el sur, donde se maneja carretilla, yo qué sé, pero Dios está contigo, lo tienes todo. Dios está ahí, lo tienes todo. Y hoy en día la gente echa ese ojo para el norte, para aquí, que para allá, y que el dólar y una cosa. Pero si Dios no está contigo, ¿a dónde? Lo que importa es que Dios esté contigo donde Él te diga, quédate. Si tú eres obediente, y sabes que me impacta, José y Abraham no conocían una iglesia, no tenían un pastor, no había Biblia, no había culto para ellos. La pregunta es, ¿cómo conocieron ellos a Dios? ¿Cómo? ¿Fue a través de qué? De una relación, de una comunicación. El diario vivir con el Señor es cuando tú más le conoces. Abraham y José no tenían una iglesia, no había pastores que los instruyeran, pero ellos conocían a Dios. ¿Sabes por qué? Por su relación que ellos tenían con Él. La pregunta es, hay gente que se la pasa de iglesia en iglesia. ¿Ustedes se han visto eso? Parecen más misioneros que un día están en una iglesia, otro día se van a otra iglesia, otro día a otra, y otra vez vuelven y otra vez a otra. No, hermano, eso no es así. Quédate donde Dios te puso, echa raíces y permítele a Dios que aún Él escudriñe tu corazón y conoce el corazón de Dios. Y hay iglesias que parecen, alguien yo le decía que no tiene el espíritu de Dios, sino el espíritu de la pulga, porque la pasan brincando de lado a lado. No, eso no está bien. Aquí a muchas parejas, venían parejas y decían, pastor, yo quiero estar aquí, pero mi cónyuge no quiere estar aquí, ella le gusta en otra iglesia. Pastor, yo no quiero estar aquí, yo quiero estar aquí, pero a ella le gusta allá, a él le gusta allá. ¿Sabes qué me tocó decirle? Ustedes no han leído la Biblia, porque cuando tú lees la Biblia, la palabra de Dios dice que son mejor dos que uno solo. El uno cae, el otro lo levanta. El uno tiene frío, el otro lo arrucha. Es mejor dos que uno. Una casa dividida no prospera en sí. Y entonces hay gente que a mí no me gusta allá, a mí sí. Y me tocó decirle, qué pena. Oren, siervos, yo los amo mucho, pero ustedes no pueden seguir así, no pueden estar aquí y allá. Determínense y pídale a Dios guianza donde Dios los quiere plantar. Y hay gente que no, que yo no me gusta aquí, que no me gustan las alabanzas, otros que no me gusta la forma que el pastor grita mucho, otros que esto solo habla del pecado, y otros que esto me gusta allá, que donde celebran el Día de la Madre, que donde le dan a uno un clavelcito al menos a la entrada. No, quédate donde Dios te instruya y te exhorta y te corrija, porque eso es lo que Dios quiere, lo mejor para ti. Eso es lo mejor. Termino acá. Una pregunta. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu alma? ¿Tienes sed de Dios? El salmista dijo, como el ciervo brama
por las corrientes de las aguas. Así brama mi alma, oh Dios, por ti. Todos tenemos necesidad de Dios. Todos necesitamos a Dios. En algún momento, en alguna circunstancia, tenemos que tener esa sed tan grande, así como el siervo, para poder buscar a Dios. Y hoy es el día. Si tú estás en este lugar, no es porque tú quisiste. No es porque alguien de pronto te dijo, te invitó. No. Si tú estás aquí, ¿sabes por qué es? Porque Dios ya tenía el día señalado y preparado, porque Él quería hoy que estuvieras acá. Hoy estuvieras acá. ¿Cuántos llegan en busca de la emisora y están desesperados, angustiados, y se encuentran con un gritón, un pastor ahí predicando, y se quedan ahí? Eso no fue porque no tenías nada que hacer en la noche. Eso fue porque Dios ya lo tenía preparado. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu vida. Dios te conoce desde el vientre de tu madre. Él sabe la necesidad que tú y yo tenemos de Él. Él lo sabe. El problema es que a veces como humanos nos cuesta aceptar que hay un Dios. Nos cuesta aceptar que tenemos necesidad de Dios. Y nos cuesta aceptar que solos no podemos. Nos cuesta aceptar. Pero cuando tú aceptas que tienes necesidad de Dios, sabes que hay un Dios y sabes que necesitas aceptar a Dios, es cuando Dios empieza a hacer las cosas en tu vida. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Dile: Padre, gracias por esta mañana, por este tiempo, por esta oportunidad, Señor. Señor, dile: hoy vengo delante de ti, Señor. Y pido, Señor, dile tu misericordia. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 304-675-8193. 304-675-8193. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Comparte nuestros mensajes con tus seres queridos, así juntos expandiremos la palabra de Dios a muchas personas que lo necesitan, llevando una palabra de bendición hasta sus hogares y transformando sus vidas. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.